a leer la tentación. Primero que todo, antes de comenzar, vamos a hacer una introducción sobre lo que habíamos hablado en el tema, en la lección anterior, que había sido el bautismo de Jesús. Hablamos por qué Jesús fue bautizado, un hombre sin pecado, 100% hombre, que cargó en él todo el pecado de la humanidad. Y así, en el río Jordán, pues dijimos que Juan Bautista era hijo de Zacarías, sacerdote, que era también sacerdote Juan Bautista, y él le ministró a Jesús, puso la carga de los pecados de la humanidad sobre Jesús, y le fueron transferidos en el momento del bautismo, porque no existe otro momento en la vida de Jesús donde un sacerdote lo toque y puedan ser transferidos, como estaba escrito en la ley mosaica, que el sacerdote transfería los pecados sobre el Cordero, ¿verdad? Y que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quedamos en eso, que Jesús fue bautizado, presentado a la nación, y saliendo del Jordán, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Queremos también hablar acerca de cómo Dios trata con el hombre. Sabemos que Dios es quien establece las leyes, los parámetros, las pautas sobre cómo sería su relación con el hombre. Tenemos que saber que Dios es fiel, que Dios no se niega a sí mismo, que lo que Él habla en su palabra es verdad y que lo que dice Él lo cumple. Vemos en la tentación, la vamos a leer. Vamos a utilizar para este texto el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, y estaremos leyendo que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Muchas veces leyendo este pasaje, pues yo no sé si ustedes se han preguntado, pero yo me preguntaba la necesidad que tenía Jesús de ser tentado. ¿Por qué el Señor fue tentado? Y para esto nosotros vamos a hacer un análisis de lo que yo le decía acerca de que Dios tiene sus reglas, sus leyes, sus formas de tratar con el hombre. Un ejemplo de eso es cualquier persona que usted se encuentre ahora, ya sea idólatra, que crea en un santo, que practique cualquier religión, le va a decir que es un hijo de Dios. Todas las personas, y muchas personas que no creen en nada, que no practican, no son practicantes de ninguna religión, no van a la iglesia, solo simple dicen: yo soy un hijo de Dios. Y esto es un error. Esto es un error. No todos son hijos de Dios. No todos. Dios es quien decide quién es su hijo y quién no lo es. Y existe una forma en que una persona puede convertirse en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien determina cómo se convierte
un ser humano en un hijo de Dios. Unos son hijos de Dios y otros no son hijos de Dios. Lo que todos somos es criaturas de Dios. Nosotros hemos sido creados por nuestro Creador, por nuestro Dios, que es, no hay nadie más, no existe un poder espiritual, no existe un ser humano que pueda crear a otro ser humano. No existe demonio, ni diablo, ni ninguna fuerza que pueda crear un ser humano. Todos nosotros somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y vamos a buscar un texto bíblico que está en Juan 1:12. Lo pueden hallar o yo lo puedo buscar. Después usted puede detener el video, puede volver a verlo, puede ir cuestionándose lo que hablamos, pero ahora yo les voy a leer el texto. Dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir, a todos los que recibieron a quién, a Jesús, a los que creen en quién, en el nombre de Jesús, se le ha dado la autoridad, la potestad, quiere decir, se le ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Y yo me preguntaba cuando yo leí este texto, ¿por qué necesita un hijo de Dios poder para ser hijo de Dios? ¿Por qué necesita poder? Y eso lo vamos a estar viendo. Pero ahora solo vamos a mirar en el hecho de que algunos son hijos y otros no. Y para eso tenemos aquí el verso que está en Juan 8:44 que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces está diciendo aquí el apóstol Juan en el capítulo 1, en el verso 12, que nosotros somos hechos hijos de Dios por creer en su nombre y por recibir a Jesús. A lo largo de la historia del cristianismo, nosotros hemos predicado, toda la iglesia ha predicado el evangelio a las personas que no conocen a Cristo, y acto seguido de que la persona acepte el evangelio, pues hacemos una oración para que la persona se arrepienta de sus pecados y reciba a Jesús como su Salvador. Hay otro texto que dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, vemos como en el capítulo 8, Jesús está hablando en el Evangelio de Juan y le está diciendo a un grupo de hombres, ustedes son de su padre el diablo. Quiere decir, en el primer capítulo, en el primer versículo que leímos, Juan está diciendo que somos hechos hijos de Dios a través de Jesús, y en el segundo está diciendo Jesús allí que hay hombres que no son hijos de Dios, y son hombres, son criaturas de Dios, son creados. Nadie, aunque quiera creer en Satanás, puede decir que Satanás lo creó, solo Dios crea. En 2 de Corintios capítulo 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y está llamando a Satanás el Dios de este siglo. Por lo que podemos darnos cuenta que existe un mundo en el que reina Satanás, que el mundo está regido por un falso Dios, el planeta Tierra. Aquí lo dice Pablo, dice, en los cuales el Dios de este siglo, o el Dios de este mundo, ¿verdad?, lo cegó, y Dios con minúscula, no es nuestro Dios. Entonces existe este mundo material donde vivimos, que está regido por leyes espirituales. Leyes espirituales, hermano. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la tentación de Jesús en el desierto? Y ahora mismo yo le voy a contestar y se lo voy a conectar, y usted va a poder ver con claridad. Recuerde que las leyes
para tratar con el hombre las pone Dios. Dios pone las leyes y estas leyes están en las Escrituras. Nosotros vimos en este pasaje de la tentación de Jesús, mire, ahí lo voy a tener de nuevo. Nosotros vimos en la segunda tentación, son 3, en el verso 4 del capítulo 4, el 5, dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le mostró el planeta Tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Lo iba a hacer rey del planeta Tierra. Lo iba a hacer rey de toda la tierra. Y la gloria de ellos, la gloria de los hombres. Sé que la gloria de los hombres él se la quería dar a Jesús, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y tú, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Quiero notar algo aquí. Quiero notar algo de estos versos bíblicos, y es cómo Satanás le dice a Jesús que Él es el dueño de la tierra, pero además es el dueño de la gloria de los hombres. Es dueño de la tierra y dueño de la gloria de los hombres. Entonces, yo no veo que Jesús en ningún momento le dice, eso es mentira, tú no eres el dueño de la tierra, tú no eres el dueño de la gloria de los hombres. Sencillamente Jesús se limita a decirle, vete de mí, Satanás. Dice, vete de mí, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no entra en un careo con Satanás, Jesús no discute con Satanás el permiso, la autoridad que él tiene para ofrecerle los reinos de la tierra, no lo discute. Y yo me pregunto, ¿en qué momento, quién le entregó el planeta a Satanás? ¿Por qué él dice que él es el dueño de la tierra? ¿Y por qué él dice que él es el dueño de la gloria de los hombres? Y comenzamos hablando acerca del bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, que Juan el Bautista pone sus manos sobre él y le pone los pecados de toda la humanidad. Así comienza el ministerio público de Jesús, que fueron 3 años y medio aproximadamente. Él lleva nuestros pecados, él va cargando con todos los reveses, con todas las tentaciones, con todo lo que nosotros podemos pasar, lo que han pasado los hombres de la antigüedad y hasta el mismo Adán. Por eso Jesús se conoce como el segundo Adán. El segundo Adán quiere decir, el primer Adán era un hombre libre, era un hombre creado para vivir con Dios eternamente. Vamos a ver qué sucedió con Adán. Vamos a ver qué sucedió con Adán, cómo fue. Y vamos a encontrar cuando Satanás se apodera del planeta. Cuando Satanás se apodera de lo que Dios le había regalado a Adán. Aquí tenemos Génesis 2, del 26 al 28, que nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a la imagen suya, a imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y cuando nosotros examinamos este pasaje bíblico, podemos darnos cuenta que el Señor hizo a Adán un rey. Lo hizo dueño de toda la tierra, se la entregó. Dios hizo los animales, las plantas, lo creó todo. Cuando lo hubo terminado, puso a Adán y le dijo: esto es tuyo, hijo mío, te lo regalo. Fue un regalo que Dios le dio, le dijo: tú puedes dominar sobre todo eso. Claro, puso una restricción para que Adán se diera cuenta que por encima de él estaba la autoridad de Dios, pero era el único que estaba por encima de Adán. Adán podía hacer todo cuanto quisiera en la tierra, tenía toda la autoridad, tenía toda la potestad para hacer todo. El Señor lo dijo, Dios hizo a Adán a imagen de él, a imagen de él. Por eso cuando leemos todo esto nos damos cuenta que Adán era un monarca. Y yo les voy a leer otro verso que está en Génesis 2:19. Dice: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. ¿Usted se da cuenta? Usted se puede dar cuenta que Adán le puso nombre a todo. Todo era de él. Todo. Dios se lo regaló todo. Como mismo Dios tenía en el cielo querubines, serafines y todo lo que el Señor tiene en su reino y lo gobierna a sí mismo, Dios le dio a Adán los animales y le dio todo lo que había sobre la tierra para que Adán disfrutara de ellos y fuera el dueño de todo después de Dios. Dice el Salmo 8 del verso 3 al 5: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, y digo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Lo coronas de gloria y majestad. Y estamos tratando con la tentación de Jesús. Y vemos cómo el diablo le dijo: yo te voy a entregar todos los reinos de la tierra y además te voy a entregar la gloria de ellos. ¿En qué momento Satanás se hizo dueño del planeta Tierra y de la gloria de los hombres? ¿Cuál fue ese preciso momento? Entonces, cuando veamos cuál fue el preciso momento en el que Satanás se apropió de manera sucia del regalo que Dios le había dado a Adán, vamos a comprender qué pasó en el desierto. Porque era tan necesario que Jesús fuera al desierto. ¿Cuál era la necesidad tan imperiosa? Adán, el padre del género humano, era un monarca. A él Dios le entregó el planeta. Fue un regalo de Dios para su hijo Adán. Y si esto es así, ¿cómo se hizo Satanás de todo? Dijimos que Jesús no discute con Satanás que él tuviera poder sobre la tierra o no lo tuviera. Y esto sucedió, hermanos, en el momento que Adán pecó. En el mismo momento que Adán desobedece a Dios y peca, el pecado se hace dueño de Adán. El pecado Adán se hace esclavo del pecado. Y un esclavo no tiene posesiones, a menos que su amo se las quiera dejar tener. Quiere decir, este hombre, un hombre libre, un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre lleno de hermosura, de gloria, un poquitico menor que los ángeles y muy semejante a Dios, decide pecar voluntariamente, decide pecar,
obedece a un amo y se hace esclavo de Satanás. Ya Satanás podía hacer con él lo que quisiera. Podía quitarle lo que tenía. Y estábamos hablando de que Dios es quien pone las leyes, quien establece los términos, quien dice cómo va a tratar con los hombres. Y una de las cosas que el Señor dice en su palabra es: irrevocables son los dones. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay dos cosas que no nos quita el Señor nunca. Uno es los dones, que son los regalos que Dios nos ha dado. El Señor nunca nos lo va a quitar. Mientras nosotros respiremos, mientras nosotros estemos vivos, no sé después que muramos cómo va a ser, pero creo que también hay cosas que van a permanecer. Pues después que mientras estemos vivos, lo que Dios nos ha dado es nuestro. Lo que Dios nos ha dado es nuestro. Sí, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, decíamos que Adán había perdido por su desobediencia el planeta. Dios le dio a Adán el planeta y él podía hacer lo que quisiera con él. Lo que Dios nos da no nos lo quita, es nuestro, y nosotros podemos hacer con él todo lo que queramos. Lo que Dios nos da es nuestro. Dios le regala una casa a usted, usted ora, Dios le regala su casa, eso es suyo, el Señor no se la va a quitar. Usted puede venderla, usted puede perderla, usted puede regalarla, usted puede vivirla y disfrutarla y quedársela para siempre. No fue el caso de Adán. Ese maravilloso regalo que Dios le dio, él lo perdió. Se hizo esclavo de un señor que no era nuestro Dios, nuestro Señor, y este señor lo desposeyó de lo que era su propiedad. Porque cuando nosotros pecamos deliberadamente, cuando nosotros decidimos no hacer la voluntad de Dios, como lo decidió Adán, se puso en las manos de un señor muy malo que le quitó todo. Y allí es como, de forma sucia, de forma mentirosa, Satanás le quita a Adán el regalo que Dios le había dado. Ahora, Dios es un caballero, Dios es perfecto, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios le dio ese regalo a Adán lo perdió, y el que lo ganó, pues tiene derecho a quedárselo, a menos que lo pierda también. Y eso es lo que sucedió en el desierto, una batalla. Este mundo que había perdido, este planeta que había perdido Satanás, pues tenía que ganarlo otro hombre. Y esa es la necesidad. Es una batalla espiritual, una batalla. Ya yo le dije, Dios pone las reglas, el hombre no puede poner las reglas, Dios pone las reglas, y nosotros cuando vemos lo que Jesús hizo, solo vemos la cruz. Nosotros miramos la cruz y ya todo se reduce ahí. Vemos la tentación, leemos los milagros, leemos todo lo que en la vida, pero la salvación y las cosas que Jesús ganó para nosotros son mucho más, hermanos, que lo que nosotros podemos ver como una historia de un hombre que fue a una cruz y fue muerto allí. No, hermano, fue mucho más que eso. Fue mucho más que eso. Jesús, cargado con todos los pecados de la humanidad, con toda la debilidad del ser humano, él va al desierto. Y es por esto que tiene que estar a solas con Dios, porque Jesús es 100% hombre. Se presentó delante a batallar, a la lucha de la tentación, a batallar con el diablo. Se presenta como humano, como el segundo Adán. Él se presenta en este campo de batalla con un enemigo fuerte,
con un enemigo que había derrotado al primer Adán y le había quitado todo lo que Dios le había dado, lo había despojado de su gloria. Jesús está débil porque no había tomado agua, no había comido. Está débil en su espíritu, pero está fuerte. Está débil en su cuerpo, pero está fuerte en su espíritu. Había estado 40 días y 40 noches con Dios orando. Usted sabe cuánto se fortalece un hombre, cuánto se llena del poder de Dios cuando está en oración. Y en esa condición de hombre, Satanás viene a tentarle y Jesús lo vence. Y usted me dirá, bueno, pero todo esto también lo hizo en la cruz. Pero mire, la victoria de la cruz es una bien grande, la más grande. Pero la victoria del desierto es la autoridad legal para que el evangelio corra por todo el planeta Tierra. Este personaje es dueño, le arrebató a Adán esto. Si Jesús gana nuestras almas, vence a la muerte, vence al pecado en la cruz, si hubiera sido simplemente eso, solo eso, nosotros, los que estaban allí, los que conocieron a Jesús y estuvieron cerca, pues iban a tener la salvación. Y ya, se hubiera quedado ahí en Jerusalén, alrededor de los que lo conocieron, pero con todo el poder. Y decíamos cuando comenzamos que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad, le dio el poder de ser hijos de Dios. ¿Qué poder le dio Jesús? ¿Qué poder le dio? Si Jesús no va al desierto y no vence a Satanás, los cristianos no podían transitar por el planeta Tierra libremente, porque le pertenecía, mi hermano, porque le pertenecía, porque se lo ganó. Él no puede tocarnos a nosotros, Él no puede tocarnos para nada, no puede tocarnos, porque Jesús lo venció. Él no puede impedir, por eso la Biblia dice que todo lugar que pise la planta de nuestros pies será nuestro. Todo lo que pise nuestros pies es nuestro, porque Jesús le ganó la batalla en el desierto. No nos puede despojar de la tierra, no nos puede impedir entrar a un país, no nos puede impedir entrar a una ciudad, no nos puede impedir el tránsito por la tierra, porque Jesús lo venció en el desierto y recuperó lo que Adán había perdido. La autoridad legal de Adán sobre gobernar el planeta la perdió. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Satanás ya no tiene más poder. No es así, porque lamentablemente existen muchos hijos de Adán que no han recibido a Cristo. Muchos hijos de Adán que no han recibido a Cristo. Ahora, Él no tiene autoridad sobre los que recibieron a Cristo. Nosotros somos los que estamos investidos del poder de Dios, y es como tener lo que tienen los diplomáticos, los que tienen los embajadores, que donde llegan pues nadie los puede tocar. A sí mismos somos intocables para predicar el evangelio. Y veamos, Adán, por medio de la desobediencia, en el momento en que Adán pecó, quedó esclavo del pecado y de Satanás, y la condición de esclavo no permite tener posesión, solo que la que el dueño le permita conservar. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios le ha permitido a Satanás hacer tantas cosas desagradables en este mundo? Porque el pecado de Adán ha pasado a todos los hombres. Todo el mundo quedó dominado por el pecado y por la muerte. El planeta quedó infectado de un virus mortal que se llama pecado, y ha cobrado más vidas que todos los virus que el planeta ha enfrentado. Esto ha sido la peor pandemia. Este pecado afectó a toda la creación. Ya los animales no obedecen al hombre.
y pueden hasta causarle la muerte. Los árboles y las plantas mueren a causa de las plagas. El clima ha quedado trastornado. La capa de ozono ha sido traspasada por los rayos del sol. Son muchas las catástrofes naturales y todo a causa de las decisiones humanas que han deteriorado el planeta, el regalo que Dios le hizo a los hombres. Jesús, cargando en él la desobediencia de Adán, se enfrentó a la tentación y la venció. Lo que Adán no había podido vencer, y toma de vuelta lo que Adán había perdido. Adán pierde el planeta y entra la muerte. Se necesitaba un hombre que los rescatara. Jesús conquista para nosotros la legalidad sobre la tierra. Y es por eso que Moisés profetiza: vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pedro afirma: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice: y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando Satanás le dice a Jesús: yo te voy a dar todos los reinos de la tierra y te voy a dar la gloria de ellos, le está ofreciendo, cuando dice la gloria de ellos, le está ofreciendo el sacerdocio de ellos. Daba al hombre todos los dones maravillosos, espirituales y materiales. Hermanos, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Nosotros vemos un mundo material. Nosotros vemos un mundo que podemos tocar. Un mundo, usted tiene su carro, su casa, sus bienes materiales, su comida, y usted lo puede tocar. Pero no nos equivoquemos. El mundo espiritual rige al mundo material. Y se lo voy a demostrar de una simple manera. Dice la Biblia que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le adoran. O sea que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora le pregunto: si Dios es espíritu y usted no lo puede ver, ¿cómo es que le pedimos cosas materiales? Si no tenemos dinero, le pedimos dinero. Si no tenemos dónde vivir, le pedimos una casa. Si no tenemos en qué ir al trabajo, le pedimos un carro. Y vemos que al tiempo de nosotros estar orando, a unos se les demora más, a otros menos, pero vemos como Dios concede por medio de una oración que es algo espiritual, porque a veces ni siquiera abrimos la boca para pedir. Por medio de algo espiritual obtenemos los bienes materiales. No podemos equivocarnos pensando que lo que tenemos lo tenemos por nuestras propias fuerzas. Sí, nosotros ponemos una parte, pero hay personas que se esfuerzan y se esfuerzan y no lo logran. Y vemos cómo nosotros comenzamos a orar y Dios responde nuestras peticiones. Y dice aquí Apocalipsis 1 del 5 al 6: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Fíjese, el soberano de los reyes de la tierra. Cómo ese poder que tenía Satanás, cómo ese poder de los reyes de la tierra, él le ofreció los reinos de la tierra a Jesús. Le dijo: arrodíllate y adórame, y yo te voy a dar los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque solo al Señor adorarás y al solo le servirás. Y todo ese reinado pasó a las manos de Jesús, humanamente. Usted me dirá: pero Él es Dios, todo es de Él. Pero recuerden que irrevocables son los dones que el Señor le había regalado a la tierra a Adán.
Y es por eso que Satanás ha podido hacer, ¿por qué cree usted que Satanás ha podido hacer tantas cosas malas en la tierra? ¿Por qué cree? ¿Porque él quiere? ¿Porque él le da la gana de hacerlo y ya? No, porque él le arrebató el regalo a Adán. Y Cristo se lo arrebató a él para nosotros. Cristo lo venció en forma humana, 100% hombre. Se presentó un hombre igualito que Adán. Se presentó delante de Satanás, le dio la batalla y le arrebató de las manos porque no pudo vencerlo, porque no se doblegó, porque adoró a Dios. Y esas son las reglas. Desde el principio le estoy diciendo, Dios establece las reglas. Dios establece las reglas. Aquí las reglas las pone Dios. ¿Quiere ser usted un hijo de Dios? Tiene que aceptar a Jesús. ¿Quiere usted reinar? ¿Quiere que usted pueda llegar a los lugares y no pueda el diablo hacerle nada ni los demonios? Tiene que aceptar a Jesús. Porque si usted no acepta a Jesús, el dueño del lugar no lo va a dejar entrar, le va a hacer cuantas cosas quiera. Pero a nosotros tenemos inmunidad diplomática. Somos embajadores del reino de los cielos. Tenemos inmunidad, hermano, inmunidad diplomática en este mundo. No nos pueden hacer el mundo, Satanás y los demonios, no puede hacer con los hijos de Dios lo que él quiera, para nada. No puede hacerlo. A los impíos sí, pero no a los hijos de Dios. Ya Jesús conquistó nuestra inmunidad diplomática. Esa es la victoria que el Señor nos ha dado. La victoria que el Señor nos ha dado. La tierra ya no está vedada para nosotros. Ya no hay otro dueño mayor que nosotros mismos, porque Jesús nos devolvió de vuelta la autoridad. Y quiero volver a leerles, vamos a seguir aquí con este texto bíblico y después voy a volver al texto que leímos al principio. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense que no quiere decir que los reyes de la tierra tienen que ser cristianos. Los reyes de la tierra pueden ser impíos, pero Jesús es soberano de los reyes de la tierra. Ya Satanás perdió el dominio sobre los reinos de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesús asume nuestra naturaleza en su totalidad cuando es tentado. Lo hace después de haber ayunado, por lo que nos enseña que debemos de dedicar tiempo a solas con Dios, haciendo ayuno y oración para nuestra fortaleza espiritual, para que podamos vencer la tentación. La victoria de Jesús en el desierto y en la cruz no quiere decir que Satanás no tiene poder en este mundo. Lo que sí quiere decir es que no tiene poder sobre los que son de Cristo, los que fueron rescatados con un precio de sangre. Para nosotros no hay restricciones en este mundo. Es por eso que el Evangelio ha dado la vuelta al planeta, y cuando haya sido predicado, a todos vendrá el fin de este mundo, de este reino del mal, de Satán. Satanás no ha podido impedir que el Evangelio avance, porque Jesús lo venció en el desierto. Los que vamos en el nombre de Jesús tenemos la autoridad legal para llegar hasta lo último del planeta, y nada nos lo puede impedir. Nada nos lo puede impedir. Cuando vamos allí al capítulo 3 de Génesis y vemos el juicio que el Señor le hace allí a la serpiente y a Adán, fíjese lo que dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el carcañal. Está hablando de Jesús. Satanás pudo herir a Jesús cuando fue a la cruz, pero el golpe tan grande, un golpe en la cabeza, te mata. En el desierto, Jesús despojó a Satanás de la legalidad que tenía sobre todos los hombres. Lo despojó de la legalidad que tenía, no sobre todos los hombres, sobre todo el planeta. Lo despojó. Después, en la cruz, lo exhibe públicamente
vence a la muerte y conquista la vida para nosotros. Pero en el desierto, Él tomó de vuelta lo que Satanás le había arrebatado a Adán y nos lo devolvió a nosotros. Y decíamos cuando comenzamos, fíjese, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Le dio la inmunidad diplomática para que entre a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las etnias, a todos los lugares donde existe un hombre. Allí podemos entrar los cristianos con el poder y con la autoridad de Jesucristo para conquistar las almas para Jesús. Y donde pongan nuestros pies, donde pongamos nuestros pies, pues ese lugar del planeta es nuestro, todo. Por eso es que el Evangelio ha podido correr. Satanás no ha podido impedir que el Evangelio crezca, que el Evangelio corra, que el Evangelio se multiplique, que más y más y más personas se conviertan a Jesús. Por eso te digo en esta noche, predica, corre, que cuando todo el mundo haya sido lleno del Evangelio, viene Jesús. Y la iglesia debe decir, ven, y el Espíritu diga, ven, y todos los hijos de Dios digan, ven, que Jesucristo venga. Hermano, hay que orar para que Jesucristo venga, y hay que predicar para que Jesucristo venga. Y la Biblia establece que nosotros debemos anhelar la venida del Señor. La iglesia no puede estar dormida, la iglesia no puede estar pensando solamente en estas cosas materiales. Todo esto se queda, hermano, todo esto se queda. Pero nosotros tenemos que anhelar la venida del Señor para tener cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia de Dios, donde para donde quiera que nosotros miremos, seamos cristianos, seamos hermanos, para que podamos habitar con el Señor para siempre. Dios te bendiga mucho, pueblo de Dios, y espero que este mensaje haya sido confortador para ti, haya sido reconfortante, que tú hayas podido tener una experiencia con el Señor a través de su palabra. Por eso te invito a que en el próximo miércoles te reúnas con nosotros para hablar sobre la vida de Jesús. Vimos su bautismo, ahora vemos su batalla en el desierto y pronto estaremos viendo los milagros que Jesús hizo. ¿Necesitas un milagro? Ven a aprender el miércoles de aprender. Te esperamos.